Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Nehemías y estimados amigos que se conectan para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Seamos todos bienvenidos. Hoy vamos a terminar la serie de la aflicción y le hemos puesto a esta reflexión el propósito de las aflicciones, porque las aflicciones tienen un propósito en la vida de todo ser humano y vamos a estudiar un poquito ese asunto. Vamos a empezar orando, así que si gusta acompañarme, podemos orar juntos. Padre bueno, muchas gracias te damos por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Gracias por la semana que termina, Padre. Gracias por toda tu bendición, ya sea esta en forma material o en forma de protección o en forma de consolación, Padre. Te damos gracias porque tú nunca nos dejas solos, Padre. Aprovechamos para poner la semana que empieza hoy en tus manos, que bendigas el trabajo de nuestras manos, que bendigas a los niños que están estudiando, que bendigas a los que están emprendiendo un negocio, Padre, con clientes y que todos podamos ser útiles, tal y como tú has querido en tu corazón desde siempre, Padre. Te pedimos, por favor, que nos permitas estudiar tu palabra juntos, que la leamos, que la reflexionemos. Háblanos, Padre, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos conocer tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien sea toda la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Ok, si me acompaña, seguimos leyendo Salmo 107 y hoy vamos a leer del versículo 23 al 32. Siempre Salmos, capítulo 107, del versículo 23 al 32. Dice así en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Yo quiero empezar viendo este salmo en su manera literal. Nos habla de las personas que toman una nave y se lanzan al mar y hacen negocios en las muchas aguas. Están hablando de la gente que vive de la pesca y de todo el negocio que hay en el mar. Están hablando de gente emprendedora, gente trabajadora, gente que hace riquezas, que hace de las riquezas del mar un negocio para obtener ganancia y así sustentar a sus familias. No tiene nada de malo ser emprendedor, no tiene nada de malo ser trabajador, todo lo contrario, es muy bueno, te permite llevar sustento a tu casa. Pero estos salieron a trabajar, no andaban pecando, no andaban haciendo nada malo, andaban cumpliendo el mandato de Dios, 6 días trabajarás y un día descansarás. Pero dice que Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. En otras palabras, Dios levantó una tempestad, levantó una tormenta cuando ellos fueron a trabajar. Dice literalmente, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entran en una aflicción que ellos no buscaban, quizás que ni merecían. ¿Por qué Dios hace eso si solo andaban trabajando? ¿Por qué Dios permite que toda su ciencia sea inútil si no andaban haciendo nada malo? Y es que Dios tiene propósitos con la aflicción.
Sigue diciendo que cuando ya toda su ciencia es inútil, entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Toda aflicción es una oportunidad que Dios hace que nos permita conocerlo a Él. El problema con nosotros es que cuando nos dedicamos a trabajar muchas veces nos olvidamos de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros procuráramos siempre escuchar a Dios? Hoy, si se levanta una tempestad en medio del mar, una tormenta, lejos de decir si Dios me está hablando, vamos a pensar nosotros que eso se debe al cambio climático. Eso se debe a que hoy ya no vemos las obras de Dios, sino le hemos puesto mucha atención al hombre y hemos dejado de ponerle atención a Dios. La Biblia dice que Dios hace levantar la tempestad. Hoy cada vez que sabemos de una tormenta o tempestad le damos la razón al cambio climático, a la contaminación, a la sobreexplotación de los recursos. No estoy en contra de eso. Tienes razón, la sobreexplotación, el cambio climático produce esos efectos, pero eso no significa que Dios no pueda levantar de la nada una tempestad para llamar nuestra atención. Este salmo fue escrito hace 3000 años. Hace 3000 años no había contaminación. No había cambio climático. Y el salmista dice que Dios levantaba tempestades y cuando los hombres se sentían ya inútiles, que su ciencia no les permitía resolver el problema, clamaban a Dios y Dios apaciguaba las aguas y ellos se alegraban. También está la forma metafórica. Las tempestades de la vida son una oportunidad que Dios quiere usar para llamar nuestra atención, para captar nuestra atención y conducirnos a Él. Porque la vida es tremenda. A Dios le preocupa que nosotros seamos excelentes trabajadores, buenos emprendedores, luchadores, pero que al final de la vida terminemos en el infierno. Eso le preocupa a Dios. Una vida de trabajo, una vida bien vivida, pero que termines lejos de Dios, a Dios le preocupa eso. Si tú tienes una Biblia en cerca o a tu mano, te invito a que abras tu Biblia en San Mateo capítulo 16 y versículo 26. El Señor Jesús está hablando y dice la siguiente expresión: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué provecho tiene que tú trabajes y tengas éxito y consigas todas las cosas que todo el mundo si pierdes tu alma? Por eso a veces tú pones un negocio y todo va bien, pero Dios permite ciertas circunstancias para hacerte pensar en Él, porque Dios está preocupado por la salvación eterna de tu alma. A Dios no le complace que tú seas una buena persona, pero que termines en el lugar equivocado. No, Dios sí le preocupa tu destino eterno. Por eso Dios permite la aflicción muchas veces para llamar nuestra atención. Cualquier clase de aflicción. Dice la Biblia en el Salmo 107 que leímos en el versículo 30, dice: luego se alegran porque se apaciguaron las aguas y así los guía al puerto que deseaban. El puerto es tu destino final. ¿Te has pensado en qué puerto deseas tú terminar? ¿Cuál es el puerto final donde al fin tu barca va a atracar? Dios quiere que ese puerto final sea el cielo, no el infierno. Todos queremos ir al cielo, pero Dios puso requisitos y condiciones para ir al cielo. No es en automático. Y Dios quiere que tu puerto final sea el cielo.
Y por eso permite en el transcurrir de tu vida muchas circunstancias para llamar tu atención. Y también Dios bendice mucho a aquellos que voluntariamente le aceptan y le siguen. Yo he visto personalmente mucha menos aflicción en estas vidas, porque estos ya van encaminados hacia el puerto final, el destino final que Dios quiere que todos tengamos, que es un cielo en la vida eterna que Él tiene preparado para todos nosotros. Pero para eso tenemos que dejar de escuchar al hombre y tenemos que empezar a escuchar a Dios en cada circunstancia. Voy a seguir leyendo el Salmo 107. Miren lo que dice el versículo 33. Dice, Dios convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, y también convierte la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Repito, Dios convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Hoy, cuando vemos que un río se seca, cuando vemos que un desierto crece, nuevamente le echamos la culpa a la contaminación, al mal manejo de las cuencas y a muchas cosas que pueden ser ciertas, pero muchas veces Dios seca los ríos, Dios permite que la tierra fructífera se vuelva en estéril por la maldad de la gente que allí habita. ¿Por qué lo permite? Para llamar nuevamente la atención del hombre. Es mucho más fácil en la angustia buscar a Dios que en la abundancia. A veces la abundancia nos hace mal y nos aleja de Dios. Hace muchos años leía yo un artículo donde el escritor en la revista Selecciones Díguez decía que cada vez que pasa algo malo, una enfermedad incurable, una muerte inexplicable, un sequedad, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? Pero curiosamente, cuando el hombre le va bien, cuando el hombre tiene éxito, cuando el hombre hace su casa, cuando hay tierra fructífera, ahí dicen que es el esfuerzo del hombre, que es la semilla mejorada, que es la tecnología aplicada. Ahí ya no hay gloria a Dios. Ahí hay jactancia humana. ¿Cuánta razón tenía este escritor en esta revista? Porque Dios no solamente hace cosas malas. Sigamos leyendo el Salmo 107 en el versículo 35. Luego dice en el versículo 35, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca ahora en manantiales. Y ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Pero lo curioso es que cuando nos va bien, es que Dios hace que la tierra sea fructífera, Dios hace que los ríos se llenen de agua, Dios hace que los manantiales broten con agua, ya no le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria al presidente que gobernaba, le damos la gloria al sistema político que tenemos y nos olvidamos de Dios. Por eso Dios permite la aflicción en nosotros para hacernos reflexionar en que siempre tenemos necesidad de Dios y que no nos olvidemos de ese puerto final que es el cielo donde todos queremos llegar, para que ninguno nos perdamos, sino que todos podamos llegar a ese precioso puerto que Dios tiene preparado para nosotros. La aflicción es tan útil que Dios mismo la utilizó en su Hijo Jesús. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 2. Sí, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Son dos versículos muy profundos, no vamos a estudiarlos a profundidad, solo vamos a esbozarlos por encima, pero para tomar el concepto importante que nos interesa acá, del propósito de la aflicción. Libro de Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Hablando de Jesús dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos,
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo mismo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. El mismo Dios de toda la creación permitió que su Hijo sufriera aflicciones, y qué aflicción más tremenda la de Él, que era la aflicción de la muerte clavado de una cruz. Pero así se perfeccionó nuestro Señor Jesús para convertirse en el autor de nuestra salvación, para poder llevar a muchos hijos a su gloria, es decir, para llevar a muchos hijos a ese puerto final seguro que Dios tiene y que quiere para cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí Hebreos en la siguiente página, capítulo 5, versículos 8 y 9, siempre hablando de Jesús. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. El versículo 8 dice: y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, por las aflicciones que padeció, aprendió la obediencia. Uno de los propósitos fundamentales de las aflicciones es aprender a obedecer a Dios. Sí, aprender a obedecer a Dios, aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecer a Dios. El mismo Hijo de Dios lo tuvo que sufrir en esta carne cuando estuvo entre nosotros para aprender la obediencia a Dios. Y luego dice el versículo 10, y habiendo sido ya perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, nosotros obtenemos salvación si le obedecemos. Pero al igual que Jesús, para que nuestra obediencia sea perfeccionada, tenemos que pasar por diversas aflicciones. Solo que, como dijimos en el mensaje inicial, la Biblia indica que las aflicciones de los que creemos en Dios son temporales. Son un pequeño periodo de tiempo para que podamos en ese periodo de tiempo ser perfeccionados y aprendamos a ser obedientes, porque solamente los obedientes van a llegar a ese puerto seguro. Solo los obedientes van a alcanzar la eterna salvación que Dios tiene preparada para todos nosotros. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú ya en el barco correcto que te lleva al puerto correcto? ¿O tienes que hacer un alto en el camino? Y quizás estás pasando ahorita alguna pena, alguna aflicción. Dios la está permitiendo para que reflexiones. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que llegues al puerto final de la vida eterna. Y por eso nos aflige muchas veces. Y si tú estás ahorita en una aflicción, y no porque te has portado mal, sino una aflicción, Dios quiere perfeccionar en ti la obediencia, que seas más obediente, que aprendas a confiar más en Dios, que aprendamos a confiar, porque todos necesitamos. El propósito de la aflicción, según enseña la Biblia, es para Dios llamando nuestra atención, para que le conozcamos y para que le obedezcamos, y para que podamos asirnos, podamos llegar a ese puerto final, a ese cielo, a esa tierra prometida que Dios pagó por nosotros, muriendo en aquella cruz, padeciendo mucho, pero para convertirse en nuestro Salvador. Voy a orar. Tú quieres reconciliar con Dios, tú quieres caminar con Dios, quizás nunca le has pedido a Dios que perdone tus pecados y hoy estás entendiendo que lo que te está pasando es porque Dios te ama y te está hablando, está llamando tu atención. Vamos a orar juntos para que tú puedas empezar a tener una relación
personal con Dios, que tú sientas la paz de Dios en medio de cualquier aflicción, que tú veas cómo Dios resuelve tu aflicción y que tú estés seguro que ya vas camino a la vida eterna porque ahora eres hijo de Dios, porque ahora le has conocido y porque has aceptado el perdón que Él te ofrece al haber muerto en la cruz y haber resucitado entre los muertos. Oremos juntos. Nuestro amado Dios, nuestro Creador eterno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que todas las aflicciones tienen un propósito, no son por gusto, no es para que suframos dolor. No, tú quieres llamar nuestra atención para que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos a amarte como tú nos has amado y que tengamos una relación que nos dé la paz y la seguridad de que vamos camino a ese cielo precioso que tú prometiste, Señor. Que en medio de la tribulación nosotros podamos plenamente, Señor, conocerte y confiar en ti, sabiendo que tú no nos vas a defraudar y que tú vas a cumplir tu promesa de darnos la salvación y vida eterna porque hemos creído en tu Hijo Jesús, Padre. Me uno a la oración de todos aquellos que se están reconciliando contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por el perdón que conseguiste, Padre. Que tu Santo Espíritu toque sus corazones y sientan la paz que produce el haberse reconciliado contigo, Señor. Y si algún amigo jamás había orado pidiendo perdón por sus pecados y en este momento, Señor, te está pidiendo perdón por sus pecados, te pedimos que tú también le perdones sus pecados, le laves todas sus maldades y sienta la paz, que es el fruto, Señor, de tu perdón y que Él empiece a caminar contigo con la certeza de que ahora va hacia el puerto seguro, a ese cielo que tú prometiste y que Él no tiene por qué temer del mañana ni ninguna aflicción, porque tú lo amas y tú lo sacarás adelante y que tú lo guiarás aún más allá de la muerte, Padre. Te damos gracias por tu precioso mensaje, Señor, de salvación. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tu mismo Hijo Jesús no se negó al sufrimiento, no se negó a la aflicción, sino que la soportó para convertirse en nuestro Salvador. Permite que nosotros también, Padre, aceptemos cualquier aflicción con tal de conocerte mejor y caminar contigo. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador amado. Amén y amén. Estimado amigo, si tú has orado hoy con fe, tú eres hijo de Dios. Y como hijo eres heredero de ese cielo que Él fue a preparar, porque así dice su palabra. Si tú quieres, ve a una iglesia, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a leerla, ora en tu casa, ora en todo lugar, ahora tienes una relación con Dios y puedes sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la mañana en este canal Iglesia Nehemías en Facebook para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Si quieres que te llegue el mensaje directo, puedes pedirte que te unas al grupo Iglesia Nehemías y todos los domingos a las 10 de la mañana en tu teléfono te llegará un mensaje diferente para que sigamos conociendo la bendita palabra de Dios, al Dios de la Biblia y todas las promesas de salvación y vida eterna que tiene para nosotros. Que Dios te bendiga.